Vamos a presentar las segundas Jornadas Nacionales de Enseñanza del Derecho, realidades en la formación legal, demandas y respuestas multifocales, en las que vamos a trabajar hoy, mañana y el viernes. Como decíamos recién, la primera jornada que hicimos en abril del 2019, la hicimos pensando con el equipo de organización, en la despedida de lo que fue el año 2018, del centenario de la Reforma, y en esa ocasión tuvimos colegas y estudiantes de varios puntos del país, que hoy están acá también con nosotras, a la distancia, y en aquel momento viajaron. En 2019 tuvimos el desafío de escuchar a un solo expositor de España vía remota, que mandó su ponencia grabada, y bueno, a 2 años de aquella primera jornada, hoy estamos todos en la virtualidad. Digamos, no podemos hacerlo de otra manera si no fuera por la tecnología y por esta intermediación que tenemos. Volvimos a pensar las jornadas en términos de que, la cuestión de la modalidad de la educación superior y la pandemia nos han impuesto formas casi desconocidas de relacionamiento, que han impactado en la vida cotidiana de todos nosotros. Si bien esos cambios exceden a las instituciones educativas, porque engloban a todas las relaciones sociales, han sido las instituciones, y las instituciones universitarias en particular, y nuestra facultad en particular, nuestra universidad, cada uno después contará la experiencia de su facultad, han sido estas instituciones de educación superior las que se han reconvertido muy rápidamente, con un esfuerzo muy grande y una dedicación y un compromiso de la comunidad universitaria de la que formamos parte cada uno de nosotros. Una de las cosas que apareció muy tremendamente con la pandemia y con la virtualidad fue la cuestión de las enormes desigualdades que afectan a nuestras comunidades, Argentina y Latinoamérica en particular, y que afectan, por supuesto, al acceso a la educación superior, a nuestras comunidades académicas, a las universitarias. En ese sentido, lo que hemos tratado de pensar como fundamento, como último fin de la discusión de las jornadas, es pensar un poco las características sociopolíticas y económicas por las que estamos atravesando, y de qué manera, ante situaciones que son muy crudas y son muy injustas, podemos reforzar desde la función social de las universidades públicas esos marcos emancipatorios, ¿no? A través de seguir las actividades de docencia, las actividades de investigación, a través de la extensión, todas cosas que van a ir surgiendo en las sesiones de debate. Con lo cual, creemos que el espacio de las jornadas puede ser un espacio justamente para identificar y socializar ciertas demandas sociales que se renuevan, que se manifiestan de manera contextualizada en cada una de nuestras unidades académicas, ante nuestros alumnos, alumnas, ante nuestros compañeros, compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, un poco la importancia de esa necesidad de revisión de los contenidos, de las formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en las facultades de Derecho, y en un mundo que evidentemente, más allá de la pandemia y de la virtualidad, es un mundo cambiante, un mundo en que rápidamente se globaliza cualquier situación. Eso en el marco de una ética de los derechos humanos por la que tanto hemos insistido y tanto hemos, realizado toda nuestra labor, ¿no? Con lo cual, eso nos lleva a revisar un poco y a centrarnos, que además de cuestiones técnicas que vamos a discutir durante las sesiones de las jornadas, un poco también centrarnos y tener como marco la politicidad del derecho y de la enseñanza del derecho, ¿no? Así que bueno, esperamos que las jornadas sean un espacio de intercambio, de socialización, de conocimiento,
de podernos poner, digamos, en redes, por ahí con metodologías novedosas, pero que seguramente tendrán o darán serán fructíferas en términos de intercambio y de comprensión de las distintas realidades. Estas jornadas tuvieron como premisa propiciar el ámbito para difundir el conocimiento y las experiencias docentes de investigación, extensión y gestión institucional. La gestión institucional ha recobrado una centralidad enorme en estas dinámicas institucionales de la universidad. Asimismo, tener presente que las prácticas docentes de investigación, la función, digamos, en general de la universidad, tienen que favorecer, digamos, abordajes antidiscriminatorios que favorezcan la inclusión y la integración de las personas en sus múltiples aspectos. Así que bueno, tenemos varias mesas, ahora Dani les va a comentar sobre las mesas, y básicamente recordar que hemos podido, justamente por esta cuestión de la virtualidad, armar un equipo de moderadores y moderadoras de varios lugares del país, gente que hemos contactado, chicos y chicas que hemos contactado a través de la SASU, que son estudiantes o graduados o integrantes de miembros de investigación que tiene SASU en otras provincias, así que además de los moderadores y moderadoras locales, tenemos a una egresada de la Universidad Nacional de Rosario, Jessica, que va a estar trabajando, tenemos a Noelia de Tucumán, tenemos a María Paz de Río Negro, tenemos a Guillermo de Córdoba, así que bueno, creo que no me olvido de nadie, de los chicos y chicas que están trabajando con nosotros, y que bueno, justamente esta cuestión del federalismo un poco se refleja en la cantidad de ponencias que va a haber de distintas universidades, incluso del extranjero, y también en la organización y en el pensar estas jornadas nacionales, teniendo en cuenta los distintos, digamos, contextos en los que se produce la práctica docente a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y Dani les va a presentar las jornadas también. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Sí, lo mío va a ser muy breve, ya Dani dijo el marco general. Nuestro interés siempre en estas jornadas es crear ese espacio para el debate y realmente politizar todas estas grandes dificultades que se han presentado en este contexto de pandemia, y desde el punto de vista histórico que siempre me estás marcando, en el 2019 nosotros decíamos que estábamos en un momento histórico porque era el momento de reformas de los planes de estudio, el proceso de acreditación. Hoy ya es un resultado positivo de la acreditación de muchas carreras en las distintas facultades, y también hoy estamos en un proceso estamos haciendo historia, ¿sí? En este contexto en que obligadamente y ciertamente para dar una mirada positiva, nos motiva y nos impulsa a crear nuevas estrategias, nuevos mecanismos para poder mejorar no solamente la enseñanza, sino dar una formación integral y con todas las perspectivas demandantes, en este caso de la carrera de Derecho, de los futuros abogados, que tienen que tener una integración. Por eso usamos multifocales, ¿sí? Ese gran desafío de formación que estamos desarrollando. Así que eso es la parte que siempre remarco, que la historia es esta, la historia presente que estamos haciendo, y seguramente va a quedar indicios y vamos a ser responsables también de las decisiones y metodologías que nosotros elaboremos en estos momentos, en este presente complejo. Rápidamente, para no perder minutos, ¿sí? Tenemos la jornada, se ha organizado en 4 mesas, ¿sí? La idea es tocar grupos generales y después hubo subejes, ¿sí? Y que fueron integrándose los distintos trabajos que se han presentado. De manera general, la mesa 1
sí hablamos de la formación legal y su enseñanza, digamos, de un contexto bien general y haciendo hincapié especialmente en las materias de primer año, ¿sí? Los ingresantes de primer año. Después, la mesa número 2, sí, vamos a hacer referencia a la formación legal y a su relación con la investigación y la extensión. Y bueno, acá cómo se ha solucionado, las investigaciones medianamente se han desarrollado y qué estrategias se ha podido realizar para continuar con los proyectos de extensión. También en la mesa 3 vamos a tener la formación continua de los operadores jurídicas y su profesionalización, un tema que es bastante candente, que es bastante, que hay que politizar todas las demandas y la formación continua tanto en las profesionales que se dedican a la enseñanza dentro de la universidad como en su oficio, digamos, dentro de la sociedad pública. Después, la mesa número 4, acá lo hicimos con una gran intencionalidad con Daniela, porque hablamos de la formación legal y la profesionalización del docente en la carrera de Derecho. No solamente como investigadores, como docentes, como extensionistas, sino como trabajadores, ¿sí? En un contexto, ¿sí?, que se complica y exige muchísimo, ¿sí?, en nuestra tarea laboral, nuestras flexibilizaciones de horario, nuestras nuevas demandas que tenemos que empezar a recuperar y, bueno, establecer una base de diálogo, ¿no? A plantear cuáles son las distintas problemáticas, cómo enfocarlas y enfocarlas de manera productiva, de manera creativa, digamos, que podamos no quedarnos en el debate, sino buscar posibilidades de soluciones. Nada más que eso voy a remitir. Y después los invito, obviamente, a participar en estas jornadas. Bueno, entonces, a continuación, sí, vamos a tener las palabras del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, el especialista Oscar Alpa, y después, a continuación, el decano de la Facultad de Ciencia Económica y Jurídica, el magíster Francisco Marul, y la secretaria de Investigación y Posgrado, la magíster Lucía Colombato. Buenas tardes a todas y todos. Entonces, quiero dejarles unas breves palabras, pero acompañar, felicitar, por supuesto, a todo este equipo que hoy se hace realidad en esta segunda jornada nacional, continuidad de la del 2019. Creo que lo dijimos antes, digamos, si bien quisiera hacer un poco recordatorio en este momento del pueblo de Colombia, lo dijimos recién antes de cámara, diría alguien, en el viejo formato, pero antes de comenzar este Zoom. Así que creo que en este contexto, digamos, los derechos humanos que se han realmente avasallado el día de ayer y por lo que nos estaban comentando también una situación difícil, creo que las universidades públicas argentinas y en general tenemos que acompañar ese momento, así que la primera cuestión en este contexto es esta realidad, acompañar, creo que todas las universidades en nuestro país siempre hemos hablado muchísimo de derechos humanos y memoria, y hoy por hoy tenemos que estar acompañando al pueblo colombiano en este estado de derecho que se alteró en el día de ayer. Primera parte del contexto de la realidad que hoy lamentablemente nos toca y seguramente no estaba pensado en las jornadas, pero creo que es fundamentalmente, y lo veníamos hablando hace un ratito atrás antes de comenzar, así que desde mi parte este contexto que tenemos que dejar más que enfatizado y acompañando. Volviendo a la jornada que nos ocupa, como decía, saludar, bueno, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas a través de su decano y a través de su secretaria de Investigación y Posgrado, y por supuesto, a través de todo el equipo, y bueno, inclusive a Daniela Saikowski, a través de ella, a todo lo que es la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que durante tantos años se ha trabajado de la facultad acompañando y que tanto ha trabajado en general para las carreras de Derecho. Y en este caso, algo tan fundamental como la enseñanza del derecho,
en un momento como empezamos como decían hace un ratito, ¿no? El 2019, la primera jornada, y cualquier cosa que se haya dicho en esa primera jornada, seguramente nada íbamos a pensar que iba a pasar entre medio de esa primera y esta segunda jornada. La pandemia sabemos que lo cambió todo, lo aceleró todo, nos mostró las falencias que teníamos en la enseñanza del derecho, nos enseñó todavía lo peor, recién lo dijo Daniela, la inclusión que es necesaria y la integración de nuestras chicas y chicos que están formándose en derecho, nos planteó y nos puso en manifiesto también la necesidad de profesionalización, como recién también lo comentabas, en cuanto a la profesionalización de nuestras y nuestros docentes, porque todo esto requiere una demanda importante. Y bueno, a mí me ha tocado en estos años de rector, estando integrando el comité ejecutivo del CIM, y justamente estar en temas académicos, porque me tocó en el 2019 presidir la comisión de acreditación, y en el 2020 me tocó nada más y nada menos que presidir la comisión de asuntos académicos, donde nuestras 57 universidades públicas, tanto las nacionales como las provinciales que integramos el CIM, sabíamos que teníamos que equilibrar entre estos dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la educación superior. ¿Cómo hacíamos ese equilibrio? Bueno, en realidad nos tocaba pensar, lo hizo toda la comunidad universitaria de cada una de las instituciones universitarias, y la verdad que creo que es felicitar a cada una y cada uno de los que lo han hecho posible, porque hoy a esta altura podemos decir que nadie ha perdido nada, se ha ido recuperando y hemos pasado el 2020 con esto que no ha sido educación a distancia, y lo dijo el CIM, y nos tocó a nosotros como Comisión de Asuntos Académicos, sino lo que llamamos la educación virtualizada de emergencia. No es educación a distancia, seguramente tenemos que pasar, y este congreso y esta jornada es herramienta fundamental para debatir dentro del derecho cómo pasamos de la virtualización de emergencia a la educación a distancia. Cómo pasamos quizás de uno de los grandes temas, que es la evaluación. El 30 de marzo me tocó a mí cerrar la Comisión de Asuntos Académicos, hicimos una evaluación de todas las universidades del país, y el tema central ha sido la preocupación de los docentes en la formación en evaluación, en cómo cómo van a evaluar, porque indudablemente el formato anterior ha cambiado. La pandemia ha venido para transformar y ahondar y transformarlo en este lenguaje de híbrido. Antes llamábamos semipresencial, pero indudablemente hoy nos hemos transformado en este sistema híbrido, en los sistemas de laboratorios virtuales que también van a estar, o acaso hoy por hoy, pues tenemos hoy por hoy también, y queremos remarcar, en estos momentos, haciéndose un juicio, le informamos inclusive a los que no pertenecen acá a La Pampa, de lesa humanidad, que se está haciendo, el TOF lo está haciendo acá en este edificio, pero lo está haciendo también en forma híbrida, con algunos jueces presenciales y con otros virtuales. Bueno, todo eso es lo que nuestras chicas y chicos tendrán que ir viendo, porque el híbrido vino para quedarse. Y son estas cosas, sumado a este momento de inflexión, sumado a esta transformación que nos ha generado esta posibilidad de que creo que en el 2019 todos decíamos que había que virtualizar e ir avanzando, pero nadie creíamos que en un año nos íbamos a transformar así. Bueno, esta es la oportunidad, esa es la oportunidad de retransformar, de que nuestras y nuestros docentes se profesionalicen hacia una educación a distancia, de que trabajemos y ahondemos en el tema de acreditaciones. Bueno, acá justamente en el derecho hay que resaltar que el 2020, además de pandemia, fue el año de la acreditación de las carreras de abogacía, más que de derecho, de abogacía, porque la carrera que se acredita es abogacía, y con distintas realidades, y que también hay que seguir trabajando, porque ha sido la primera vez que las carreras de derecho han sido evaluadas. Y
Y lamentablemente vamos a tener que seguir corriendo en esto porque han sido la última de la primera camada. Estamos empezando con las acreditaciones de la segunda, la 2.0 que le estamos llamando, donde ya está la ingeniería, donde está medicina, con lo cual dentro de pocos años vamos a tener que cambiar los estándares. Además, ya hay que empezar a discutir los nuevos estándares. Digo, todo el mundo me está mirando diciendo, recién nos acaban de cambiar el plan de estudio y hay que pensar de nuevos estándares. Pero bueno, siempre es bueno prever que digamos, ir pensando para el futuro. Pero además de esto, justamente, una evaluación, nosotros la evaluación institucional de la universidad, que la tuvimos 2018-2019, la evaluación y la acreditación de la carrera de abogacía y de contador, que esto implica 60% de las y los estudiantes del sistema universitario. Y eso, por supuesto, implicó nuevos planes de estudio, nuevo régimen académico. Y más que nunca, las crisis que generan estos temas, pandemia y cambios, son oportunidades. Son oportunidades para una nueva formación, para una mejor formación en el derecho, para oportunidades para seguir pensando en la mejor formación. Y qué mejor en todo esto de la mejor formación que hoy estemos comenzando estos 3 días, estos 3 días de la segunda jornada. Así que felicitaciones por el esfuerzo. Es el momento, es un momento de inflexión, es un momento de desafío, es un momento de intercambiar opiniones y avanzar. Así que por eso intercambiemos ideas, intercambien experiencias, prácticas. Por supuesto, no olvidarnos que la universidad no es solamente educación, es investigación y territorio a través de la extensión. Las 3 cosas tienen que estar. Y la virtualidad no cambia las 3 funciones básicas. Seguramente nos demora más, nos genera alguna cuestión, pero las 3 funciones de la universidad tienen que estar ahí, presentes siempre. Y realmente se ha hecho y se ha planteado así. Así que reflexionar sobre aspectos no formales, contextuales de la enseñanza, no olvidar que también este contexto ha generado un problema, o mejor dicho, un riesgo hacia nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, que lo hemos acompañado, más de una universidad, en este caso nuestro, con un fondo que de las mismas autoridades se ha generado para poder acompañarlas en cada uno de los casos, pero también sabemos que esta nueva realidad implica nuevas discapacidades, nuevas formas, nuevas cuestiones que antes no existían, así que garantizar el acceso, garantizar la terminalidad y por supuesto acompañar en el tema de evaluación. No me quiero extender más, nuevamente le doy la bienvenida virtualmente a nuestra Universidad Nacional de La Pampa, a esta universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y muchísimas gracias a la SASGU nuevamente por acompañarnos en estas jornadas que ya se están transformando en una tradición de nuestra facultad, una muy buena tradición. Lo festejo, les doy nuevamente, como hizo Oscar, la bienvenida a todos y a todas a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Esperemos que en las próximas jornadas lo podamos hacer de manera presencial, pero de todas maneras celebro el esfuerzo y agradezco el esfuerzo de Daniela Saikowski, de Daniela Escobar y de todo el equipo de organización de estas jornadas que tienen una participación sumamente importante desde lo cuantitativo por la cantidad de ponencias que se van a discutir, como desde lo cualitativo por la variedad de los orígenes de quienes las van a presentar y las van a debatir. Así que realmente eso es algo que desde la facultad celebramos porque entendemos que es uno de los objetivos fundamentales que la facultad y la universidad tiene que tener, ser el ámbito para el debate, para el análisis y de una cuestión tan importante
como la enseñanza del derecho. Antes de avanzar, no quiero dejar de adherir a lo que señaló el rector de nuestra universidad respecto de lo que está ocurriendo en este momento en nuestra hermana República de Colombia, asumiendo todos y todas nosotros el compromiso de difundir esto que ocurre para poder eludir esa valla mediática que no nos permite conocer con claridad qué es lo que está pasando. Así que adhiero a esa manifestación que hizo Oscar y vuelvo al tema que nos convoca. La enseñanza del derecho, como lo hicimos en el 2019, se encuentra, como decía Daniela, en un momento trascendente de su historia, ¿no? Un momento histórico, porque estamos atravesando todavía, porque no ha concluido definitivamente el primer proceso de acreditación de las carreras. Bueno, y esta invitación que me hizo Daniela, yo la quería aprovechar, creo que me parece importante desde la gestión poder compartir con todas y todos ustedes detalles de ese proceso de acreditación, porque me parece que esos detalles son importantes para que estemos atentos a algo que recién ha empezado, como decía recién. El proceso de acreditación recién ha empezado. Así que mi idea en estos breves minutos es hacer un repaso de ese primer proceso de acreditación de las carreras para que todos y todas seamos conscientes de lo que hemos logrado juntos, porque realmente ha sido un esfuerzo enorme, como decía Daniela, y acá diferencio, Daniela Saikowski, y recién me refería a Daniela Escobar. A este esfuerzo primero de revisarnos, que ya es muy importante, ¿no? Es decir, mirar hacia adentro, ver qué es lo que estábamos haciendo mal, no quedarnos en eso, sino actuar, avanzar en la reforma de nuestros currículos, nuestros planes de estudio, y avanzar en la reforma de nuestros programas, de cada una de las materias, y bueno, y estamos en este momento en el paso más complejo, que es el de la implementación de estos planes de estudio, y como se decía hace un ratito, el ir encontrando la forma de mejorar aquello que pensamos, aquellas ideas que tuvimos, pero que hoy las estamos probando en la realidad, en esta realidad tan particular, que iba a decir del aula, pero que no es del aula, sino que es de las aulas Zoom. Así que eso le implica, le agrega a un grado mayor de complejidad. Pero me parece que, como decía recién Oscar, creo que las crisis, voy a decir algo bastante repetido, pero las crisis en las crisis aparecen oportunidades. Y yo agregaría eso, que las crisis además exigen a nuestra imaginación, exigen la imaginación, la creatividad, y creo que eso se está viendo en este proceso. Así que celebro que estas jornadas puedan ser un espacio para debatir, discutir lo que estamos haciendo en cada una de nuestras casas de estudio respecto de esta compleja implementación de los nuevos planes y del inicio de este proceso de acreditación. Así que brevemente voy a hacer ese repaso para dejarles algo de información dura respecto de qué fue, en qué consistió este proceso de acreditación. Para eso, en primer lugar, comparto con ustedes lo que establece el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que en el inciso B establece que las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas. Recordemos que el artículo 43 habla de que aquellas carreras cuyos títulos corresponden a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, requerirán esto que acabo de señalar. Y además que establece ese mismo artículo que será el Ministerio de Educación de la Nación el que
irá estableciendo cuáles de estas carreras irán ingresando a este proceso de acreditación. Así fue que en septiembre del 2017, el 8 de septiembre de 2017, el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la resolución 34/01, dispuso aprobar los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica, los estándares para la acreditación y las actividades profesionales reservadas. Ese resultado, esa resolución fue el resultado de un trabajo de muchos años de el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho, que discutió en un documento los estándares mínimos y los criterios de intensidad de formación práctica, que luego fueron elevados al CIN. El CIN los discutió con el Consejo de Universidades, donde están representadas las universidades, facultades de Derecho, universidades privadas, y luego esto fue tomado por el Ministerio y en esa fecha que les mencioné, saca esta resolución. Esta resolución es la que le da inicio al proceso de acreditación. A partir de esta resolución es que el 18 de diciembre del 2017, la CONIAU saca la resolución 568, que convoca al proceso de acreditación a todas las carreras que otorgan el título de abogado con el carácter previsto en el inciso B del artículo 43, el que les acabo de leer. En el artículo 2 de esa resolución se aclaraba que aquellas carreras que tuvieran educación a distancia, no existía en la escena hasta ese momento la pandemia, por lo cual este era un tema que estaba circunscripto a algunas carreras en particular, bueno, que antes de pasar por el proceso de acreditación, esas carreras que se dictan a distancia deben tener aprobado el CIED, que es el Sistema de Educación a Distancia, y en el artículo tercero marcaba cómo se iba a instrumentar ese proceso de acreditación. Así que señalaba que hasta el 20 de julio del 2018, todas las facultades de Derecho que dictan, o todas las facultades que dictan la carrera de Derecho, debían, a través de CONIAU Global, abrir un expediente electrónico para iniciar el proceso. Y hasta el 20 de diciembre de 2018 se marcó la fecha límite para la presentación de los formularios de autoevaluación, que este fue un primer paso sumamente importante en el proceso de acreditación, porque no requería, es decir, hasta ese momento no participaba la mirada externa, sino que era una autoevaluación, que nosotros teníamos que revisar nuestras prácticas, revisar nuestros planes de estudio, revisar nuestros programas. Así que ese primer paso ya fue un paso sumamente importante para nuestras carreras de Derecho. Esto siguió una vez que todas las carreras presentamos esa autoevaluación, donde hicimos un detalle minucioso de todos los datos que hacen al dictado de nuestras carreras, la cantidad de estudiantes, de ingresantes, de graduados, la cantidad la tasa de graduación, la pérdida de estudiantes durante el proceso de avance de la carrera. Bueno, información muy importante, primero que nos hizo, como decía recién, revisarnos, y que a continuación en el proceso en junio, en nuestra facultad, el 19 de junio para ser exactos, siguió con la visita de los pares evaluadores. Esto también es un dato sumamente interesante porque también implicó de parte de nosotros como comunidad de enseñanza del derecho todo un trabajo, ¿no? Primero la identificación, la selección de esos pares, cada una de nosotros como facultades debió hacer llegar a la CONIAU una nómina de pares evaluadores, es decir, docentes de nuestras carreras
con experiencia, obviamente en la docencia, con conocimiento y experiencia en la investigación, en la extensión, y también algún conocimiento vinculado a la gestión de nuestras carreras, porque era un dato también importante a tener en cuenta. Esos pares evaluadores formaron una base de pares evaluadores, y a partir de esa base es que la CONIAU formó los equipos técnicos que avanzaron en este punto del proceso de acreditación que les acabo de mencionar. Obviamente con pares evaluadores de facultades distintas a las que eran evaluadas, generalmente también haciendo un cuidadoso respeto de que no pertenecían en la medida de lo posible a la región también, digamos, de distintas regiones. Nosotros aquí en la facultad, el 19 de junio, recibimos la visita de estos pares evaluadores, que, como ustedes habrán vivido en cada una de sus facultades, los pares evaluadores lo que vinieron fue a analizar, a revisar aquello que habíamos nosotros volcado en nuestras autoevaluaciones. Se reunieron con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, con nuestros graduados, visitaron nuestras instalaciones, pudieron corroborar y profundizar en aquello que nosotros habíamos puesto en nuestras autoevaluaciones. Este proceso siguió cuando en diciembre del 2019 recibimos el primer informe de evaluación, lo que nosotros denominamos entre nosotros como las vistas, en donde la CONIAU, a través del informe que fue ejecutado por estos pares y los técnicos de CONIAU, nos pusieron en conocimiento cuáles eran los requerimientos y las recomendaciones. Los requerimientos eran requerimientos a cumplir sin falta, es decir, los tendríamos que cumplir sí o sí para poder seguir adelante y acreditar nuestras carreras, y las recomendaciones tenían ese carácter, a los efectos de una recomendación para el mejoramiento. Esto siguió con la resolución de CONIAU, en nuestro caso, la número 494 del 2020, que se emitieron todas el mismo día para todas las facultades de Derecho del país, tanto las públicas como las privadas, el 28 de diciembre de 2020, y nos comunicaron el resultado hasta el momento de este proceso de acreditación. ¿Y por qué digo que este proceso no ha terminado aún? Porque algunas carreras, como la nuestra, por ejemplo, afortunadamente tuvimos un resultado muy auspicioso, nos acreditaron por 6 años, el máximo posible de acreditación, pero hubo algunas carreras que, o porque fueron acreditadas por 3, o porque aún se considera que no están en condiciones de acreditar, el proceso sigue, porque ese proceso requiere o permite un proceso de revisión a través de un recurso que las facultades han podido realizar, y ese proceso aún no se ha cerrado. Pero lo que es importante es que, como decía al principio, en esta resolución en que nos notifican el resultado, ya nos convocan, la CONIAU nos anticipa el artículo 3 de la resolución que nos notificaron a nosotros, dice lo siguiente: al vencimiento del término expresado en el artículo 1, en este caso 6 años, la institución deberá solicitar una nueva acreditación conforme a las convocatorias que establezca la CONIAU. La vigencia de esta acreditación se extiende hasta que la CONIAU se expida sobre la carrera una vez que ésta se presente en la convocatoria correspondiente. Lo que a uno lo pone en esta situación que planteaba Oscar, ¿no? Bueno, es un proceso continuo, que es muy valioso que así sea, porque nos va a permitir seguir mejorando, seguir revisándonos, pero claramente también nos deja la alerta de que no nos podemos distraer, no nos podemos dormir, y tenemos que trabajar en lo que sigue, que es lo que van a hacer ustedes en estas jornadas tan valiosas. Y yo, para ir cerrando, 2 temitas más, quería compartir con ustedes un dato también me parece importante, que tiene que ver con los resultados generales. Ya están publicados en CONIAU las resoluciones de acreditación, y les comento algunas cuestiones. Por ejemplo, en abogacía se presentaron en total 30 carreras de facultades de Derecho y universidades públicas, y 91 de facultades de Derecho y universidades privadas. Se acreditaron entre las públicas 11 por 6 años de las públicas, y 11 de las privadas por 6 años. Por 3 años de las públicas se acreditaron 9, y 20 de las privadas.
Se acreditaron por 3 años con seguimiento, que es una forma especial de acreditación con mayor seguimiento, mayor cuidado, 4 de las públicas, 9 de las privadas, y en total de las públicas se acreditaron 24, 40 de las privadas, y no se acreditaron de las públicas 6 y 51 de las privadas. Datos que me parece importante compartir, que ya están publicados, así que son conocimiento público, siempre además señalando que el proceso no culminó aún. Y quiero cerrar con esta última reflexión o con esta última información. Si ustedes quieren que, como decía, esto requiere seguir trabajando. Desde el Consejo Permanente de Decanos de Facultad de Derecho hemos tenido hace una semana una reunión con el secretario de Políticas Universitarias, el licenciado Jaime Persic, donde hemos conversado con él de la importancia que este proceso tiene para las facultades de Derecho, la importancia que las facultades de Derecho, la enseñanza del Derecho, hoy tienen la agenda de nuestra sociedad. Hoy la agenda de la sociedad argentina y la tapa de los diarios de todas nuestras provincias serían una muestra clara de ello. Se debate en cuestiones vinculadas al acceso a derechos, la ponderación de derechos, una cuestión de la que vamos a tener que hablar mucho en lo que sigue, y eso entonces requiere también de parte del Estado argentino valorar la importancia que la formación del derecho tiene en una agenda académica en la que el derecho en general ha sido bastante relegado. Esta conversación realmente a mí particularmente me ha dejado un sabor muy, muy auspicioso, porque entiendo que desde la Secretaría de Políticas Universitarias existe la conciencia de la importancia que las escuelas de derecho tienen en la formación y en la agenda de nuestro país. Así que espero que nosotros como cierre, nosotros hicimos la tarea. Nosotros hicimos la tarea, pasamos por el proceso de acreditación, esto para nosotros fue un gran esfuerzo, vamos a seguir trabajando desde las distintas facultades, desde el Consejo de Decanos, para que el Estado nos acompañe y que esto se haga efectivo a través de una mayor inversión en nuestras facultades de Derecho, ¿no? Requerimos una mayor inversión, necesitamos mayores dedicaciones para investigar, para la extensión, así que bueno, esperemos que podamos avanzar. No es un momento fácil, todos lo sabemos, todas y todos lo sabemos, pero en ese trabajo estamos. Así que muchas gracias, nada más, no le quiero robar más tiempo y les deseo mucha suerte para la jornada. Bueno, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Francisco. Lucía tiene unos minutos para exponer su contribución. Lucía Colombato es profesora de la casa y es actualmente la secretaria de Investigación y Posgrado. Así que bueno, tenés la palabra, Lucía. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, agradecer la invitación a las dos Danielas a participar de esta apertura de las jornadas. También sumarme a las palabras de solidaridad con el pueblo colombiano. Y bueno, voy a comenzar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la dimensión investigación, el impacto de la dimensión investigación en la enseñanza del derecho y también los desafíos, digamos, que significó el proceso de acreditación en relación a esta profunda reflexión, digamos, ¿no? En cuanto al desarrollo de la investigación y las políticas de investigación definidas institucionalmente en el ámbito de la facultad. Bueno, como señalaba antes, tanto el rector como el decano de la facultad, como este es un proceso en el que participaron todas las carreras públicas y privadas del país, también nos permitió encontrar una polifonía, digamos, una multiplicidad de voces que contribuyen a poner en discusión
el cómo y el para qué del desarrollo de la investigación en vinculación con la enseñanza del derecho, y además exhibir algunos problemas alrededor de la cuestión, ¿no? En el caso, para darles un poco de información de contexto, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, existe, digamos, a nivel organizacional un espacio que es la Secretaría de Investigación y Posgrado, y existen múltiples equipos de investigación que a lo largo de este proceso lograron expresar una adecuada capacidad funcional en orden a la dimensión investigación. De hecho, bueno, al momento del informe de pares, el 28% de la planta docente de la facultad estaba integrando proyectos de investigación, además de 20 estudiantes, que para nosotros la escala de nuestra facultad es un número importante. Pero hoy en día son más de 40 los y las docentes que participan de proyectos de investigación dentro de la facultad. En este sentido, digamos, es importante entonces la participación de docentes de la planta docente en las actividades de investigación, aun cuando, como señalaba antes el decano, en relación a la necesidad de una mayor inversión, digamos, del sistema en las carreras de abogacía y en particular en temas vinculados con la investigación, más de la mitad de esos docentes y esas docentes tienen dedicación simple, aunque también hay varios con dedicación semi-exclusiva y otros con una dedicación superior a 30 horas semanales, y esto tiene que ver con algunas políticas que hace, digamos, alrededor de una década se vienen desarrollando en el ámbito de la facultad, para fomentar el desarrollo de la función de investigación. En este sentido, digamos, el Comité de Pares entendió que han sido claras las políticas definidas hacia la generación del conocimiento y su desarrollo a través de actividades de investigación, y que estas políticas fueron acompañadas de acciones concretas que reflejaron un grado de efectividad en su implementación, lo que dio cuenta de una experiencia de investigación verificable en los últimos años y en forma continuada, con proyectos que impactan en la carrera, participación de docentes y estudiantes, y que hacen a la formación integral de abogados y abogadas en el marco del perfil institucional de la facultad. Decía que esto, digamos, que ha sido un buen resultado, sobre todo comparando con otras experiencias de otras facultades donde la cuestión de la investigación fue, digamos, un escollo a resolver frente al desafío de la acreditación. Decía que esto tuvo que ver con el desarrollo de políticas generales para el desarrollo de la investigación de aproximadamente una década atrás, como, bueno, la creación de un programa interno de la facultad, la formación, perfeccionamiento y consolidación de equipos de investigación, la creación del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, y políticas referidas a la difusión, digamos, de la producción y de los resultados de investigación. Esto ha permitido incrementar el número de docentes que participan en los proyectos, el número de docentes categorizados, la cantidad de proyectos acreditados y también la producción científica. Y en este último punto ha tenido un impacto particular la realización de eventos científicos como esta jornada, digamos que esto es central y tiene una articulación muy importante con la dimensión de la investigación, la realización de los Congresos Nacionales de Derecho, del Congreso Internacional de Instituciones e Interdisciplinas, y el desarrollo de la revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, que actualmente cuenta con múltiples indizaciones y está incluida en el núcleo básico del CONICET. También a nivel institucional, digamos, a nivel de la Universidad Nacional de La Pampa, ha habido una fuerte política editorial que involucró el desarrollo de convocatorias periódicas en el ámbito de la EDULPAM, el fomento de las publicaciones a través científicas, digamos, de las revistas científicas a través del Consejo Editor de Revistas Académicas y Científicas, y el mantenimiento del portal de revistas, todas ellas caracterizadas además por el acceso abierto
a la información científica. Una de las políticas fundamentales ha sido el programa de fortalecimiento en docencia, investigación y extensión, que ha contribuido mucho a robustecer esta función, digamos, a través del otorgamiento de mayores dedicaciones por el plazo de 2 años, digamos, con una convocatoria anual, y además con unas propuestas que tienen que estar orientadas a la satisfacción de algunas problemáticas que va fijando el consejo directivo. En el caso del fortalecimiento de la investigación, el consejo directivo de la facultad ha actualizado, digamos, recientemente esas líneas prioritarias, y además de orientarlas a atender áreas que son áreas de vacancia, áreas en las que no tenemos tantos proyectos de investigación, la cuestión de la investigación vinculada a la enseñanza del derecho ha sido uno de los aspectos que el Consejo Directivo ha decidido priorizar, así como también aquellas propuestas que incorporen estudiantes graduados recientes y docentes jóvenes a la investigación. Estas cuestiones, digamos, nosotros, en función de este desarrollo de la dimensión investigación, estimábamos que no íbamos a tener mayores dificultades en este punto, pero sí teníamos, seguimos teniendo, una preocupación digamos, mayor a la hora de la autoevaluación, digo, en torno al impacto que la investigación tiene y que los resultados de nuestras investigaciones tienen en el proceso formativo de la carrera, es decir, en la currícula y en la actualización de los contenidos, además del estímulo de la participación de estudiantes en los proyectos. Entonces, digamos, durante digamos, el proceso de autoevaluación y durante el proceso de reforma del plan de estudios, se tomó la comunidad académica, las tomó algunas decisiones tendientes a ello. Y en esto creo que ha sido importante digamos, que la dimensión investigación esté presente en los objetivos de la carrera, en el perfil de los y las egresados, en los alcances del título, digamos, ¿no? En el sentido de una preocupación por estimular una promoción de una concepción amplia del derecho, ¿no? Como fenómeno social y que exceda el análisis solamente normativo y positivizado, que comprenda las ciencias sociales en general como el marco, digamos, ¿no? A través de cuyos paradigmas, contenidos y métodos se analiza, comprende y actúa críticamente sobre la realidad social. Por otro lado, esto que también señalaba Daniela en la apertura, digamos, ¿no? La comprensión de las responsabilidades sociales, políticas y éticas que involucra el campo de actuación profesional, en el marco de la vigencia plena de los derechos humanos y de las instituciones democráticas, y en este sentido pensar que el desempeño, no solamente en la administración pública o en la magistratura o en el ejercicio profesional liberal, sino también el desempeño en la docencia y en la investigación, están atravesados por la comprensión de estas responsabilidades, ¿no? Por otro lado, entre los objetivos de la carrera también se incluyó la construcción y comunicación de conocimientos socialmente significativos en el ámbito disciplinar e interdisciplinar para la obtención de una formación académica rigurosa que estimule un desempeño eficiente dentro de los ámbitos de las incumbencias profesionales. En el mismo camino, digamos, dentro del perfil del título, se incluyó, digamos, que los y las egresadas de la carrera de abogacía puedan desarrollar y acreditar capacidad para conocer el contexto socioeconómico, político y cultural y la historicidad que le es constitutiva a través de herramientas teórico y metodológicas que la formación le provea, comprender las estructuras del poder político y su incidencia en el fenómeno jurídico, analizar críticamente el derecho positivo y las prácticas jurídicas, las decisiones y prácticas judiciales, producir y transferir conocimiento científico en el campo sociojurídico, ¿no? Y dentro de los alcances del título, la de desempeñarse en el ámbito académico, en el campo de la enseñanza del derecho como investigador, investigadora y extensionista, y el de desarrollar tareas de investigación jurídica. Es decir que
la dimensión investigación, digamos, cobró por lo menos una visibilización en el nuevo plan de estudios de la carrera de abogacía. No es que esto no se estuviera haciendo antes, digamos, pero lo que sí demandó, digamos, la comunidad académica fue que esto estuviera explicitado en nuestro plan. Y en ese camino, digamos, la metodología de la investigación, la historia de la disciplina, los contextos de producción económicos, políticos, sociales y culturales, digamos, del derecho, forman parte de la formación disciplinar de la carrera. Esto está mencionado y explicitado en el plan de estudios, y que, digamos, que tiende a la comprensión del derecho al servicio de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, pero buscando ampliar el horizonte de la interpretación del fenómeno jurídico, digamos, como construcción, como un campo de tensión en el que se expresan fuertes disputas políticas, económicas, sociales y culturales. En ese camino, uno de los desafíos más importantes fue incorporar dentro de la currícula un taller de metodología de investigación y trabajo de investigación, que es un espacio que, digamos, además de abordar cuestiones relativas a la producción de conocimiento científico en ciencias sociales y ciencias jurídicas, digamos, aspectos epistemológicos y metodológicos y demás, lo que buscaba era contribuir, digamos, a estas cuestiones que más nos preocupaban, que tiene que ver con pensar, digamos, el impacto de la investigación en la formación y la participación de estudiantes en los proyectos de investigación. Y en este sentido, lo que hicimos, digamos, fue pensar este espacio como un espacio que no sea ya la elaboración de una monografía, como era el anterior seminario que tenía el plan de estudios de la carrera de abogacía, sino un espacio de trabajo que se desarrolle al interior de los proyectos de investigación acreditados en la carrera, o eventualmente en vinculación a una asignatura que si no tiene proyecto de investigación, pero con un plan de trabajo de investigación avalado por el equipo docente, digamos, para proveer a los estudiantes de algún modo, y también a los equipos de investigación, la experiencia de investigar, porque, bueno, como todos y todas nosotros sabemos, a investigar se aprende investigando, digamos, básicamente. Entonces, repensar ese espacio que terminaba expresándose en una monografía, en un trabajo al interior de los proyectos de investigación. Y esto también pensando que la cultura investigadora tiene que formar parte de la vida, de la vida cotidiana de los y las estudiantes, que también es parte de estos aprendizajes, trabajar en equipo, interrelacionarse con otros sectores de la universidad, además de compartir el conocimiento y penetrar con nuestro trabajo, propuestas y posturas en los lugares más inesperados del mundo. En cuanto a la implementación, obviamente que nosotros todavía no podemos medir el impacto de estos cambios que se introdujeron en el plan de estudios de la carrera, y menos podemos medir el impacto en el contexto en el que se está desarrollando la implementación de este plan de estudios. Como cuestión auspiciosa, ya en la facultad, bueno, en el ámbito de la universidad, de toda la universidad y también de la facultad, se encuentran autorizadas la presencialidad para la actividad de investigación y extensión, y eso nos está permitiendo empezar de a poco a reconstruir los equipos de trabajo y a reanudar la tarea en el ámbito de la investigación. Bueno, y en este sentido, ir recuperando de nuevo al rector y al decano, y pensando bajo el prisma de las oportunidades, digamos, pienso que toda esta autoevaluación, esta reflexión
sobre la dimensión investigación y estos cambios que pretendemos introducir en el, e implementar, digamos, en la currícula y en el nuevo plan de estudios de abogacía, tienen por desafío reconocer un concepto de derecho más amplio e integrador como fenómeno social y cultural, lo que implica una profunda reflexión epistemológica sobre la ciencia jurídica, por supuesto desde el conocimiento de los marcos teóricos, ¿no?, que buscan explicar estos fenómenos, fomentar dinámicas investigativas interdisciplinarias e implementar una metodología de investigación jurídica pertinente con los nuevos desafíos de nuestra disciplina. Bueno, con esto cierro esta breve reflexión sobre la dimensión de investigación y la carrera. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, ahora vamos a dar a continuación ya el inicio de las 2 primeras mesas que tenemos en el día de hoy.